Gracias. Pues les damos la bienvenida a la mesa número 27, titulada Directoras, Directores de Cine, dentro del Congreso Internacional de Teoría y Análisis Cinematográfico, el cine como experiencia educativa. Les cuento un poco la dinámica. Cada uno de los ponentes tendrá 20 minutos para su exposición. Yo les voy a recordar el tiempo cuando falte un minuto para finiquitarlo. De lo contrario, tendremos que suspender su exposición en el nivel donde vaya. Al final, vamos a dejar 15 minutos para preguntas y respuestas de parte de los escuchas. Las preguntas pueden venir a través del chat o bien pueden levantar la mano y así vamos a ir dando los tiempos. Iniciaremos entonces con la primera ponencia, la cual está a cargo de Ashley Joshua Bocanegra Marín. Él estudió la licenciatura en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha participado como coautor de capítulos de libros, por ejemplo, en Infotecnologías, Teoría y Práctica Educativa en tiempos de pandemia y Formación, la Building, Historia y Usos Actuales, además de ser autor y coautor de artículos académicos, ponencias en congresos y encuentros relacionados con la pedagogía. Actualmente sus investigaciones giran en torno al concepto alemán de formación. Adelante y bienvenido. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todas las personas aquí presentes. Espero sea enriquecedor esta conversación y pues bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla ahora. Ok, ¿todos la pueden ver ahí? Sí. Ok, perfecto. Ok, bueno. Esta plática va a estar centrada en la, en la serie de películas escritas, dirigidas por el director indio Satyajit Ray. Ahorita platicaremos un poco más sobre su obra, pero justamente como comentaron ahorita en la presentación, precisamente mis investigaciones actualmente están girando en torno al concepto alemán de formación, Bildung. Eso me llevó eventualmente también a las novelas de formación, que va a ser un concepto clave que estaremos revisando en esta plática, ¿no? Entonces, esos son los dos principales conceptos y a continuación explicaré un poco más a detalle de qué va esto. Ok. Este, ok. Empezando por un poco de contexto, ¿quién fue el director Satyajit Ray? Bueno, él fue como les comentaba, un guionista, un director, un artista en el pleno sentido de la palabra, indio que desarrolló su carrera en la segunda mitad del siglo XX. Eh, Muchas de sus películas tocaron muchos temas nacionales, grabó en diferentes idiomas que se hablan en India, en Pakistán, en la zona del Bengal, de Bangladesh, eh, como urdu, como bengalí, como hindi. Eh, y principalmente, sí, principalmente quisiera que nos centráramos ahorita en el inicio de su carrera. Esta trilogía, la trilogía de Apu, consta de tres películas, Pater Panchali, o La canción del camino, Aparajito, o El Invencible, y Apur Sansar, o El mundo de Apu. Estas películas son una adaptación cinematográfica de dos novelas escritas anteriormente, o bueno, de donde se basó para hacer sus películas, ¿no? Estas novelas corresponden a la tradición del Venus Roman ejecutado en India, ¿no? Eh, Él de las novelas se apasiona por la historia y junto con un montón de artistas experimentales y noveles se juntan para crear esta serie de películas, ¿no? No tenían dinero en su momento para hacerlas. Ellos estaban convencidos que una vez los productores vieran las primeras tomas de la película, podrían convencerlos de financiarla. Esto no ocurre así. Eh, y la producción se alarga durante mucho tiempo por la falta de recursos. Said Rey,
invirtió su propio dinero, creyó en el proyecto, otros amigos lo apoyaron, pero pues los recursos nunca fueron necesarios. Fue una obra, especialmente la primera, muy amateur en el sentido de que carecían de profesionalidad para llevar a cabo la producción. Sin embargo, tanto él como la gente involucrada en todo esto, tanto los músicos, el director de fotografía, ganaron reconocimiento internacional a través de esta trilogía por su gran forma narrativa y por su forma estética. Alcanzó un grado de excelencia, por llamarlo de alguna manera, el cine indio que nunca había alcanzado gracias a este director, y todo empezó en esa trilogía. ¿Ok? Entonces, después de tener un poco de contexto, pasemos eh, a la descripción de las Bildungsroman. Es un concepto amplio, el cual no entraré en tantos detalles actualmente, pero me gustaría que quien no esté familiarizado con esta clase de obras tomara en cuenta tres cosas principalmente. La primera es que las Bildungsroman, o traducidas como novelas de formación, son novelas justamente cuyo objetivo o cuyo centro está en contar o narrar el desarrollo formativo del protagonista o la protagonista que se encuentre en la obra. Esa es la primera. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta que la obra está diseñada para que el lector se pueda identificar con el protagonista, y a través de esa identificación pueda sentir lo que él siente en su proceso formativo, y a la vez aplicar esos aprendizajes o esa empatía que tuvo con el personaje principal de la novela en su propia vida. Es un proceso de identificación para poder luego aplicarlo a la vida propia. Eso es, es bastante peculiar, porque aquí hay un objetivo consciente o inconscientemente aplicado a novela, que lleva a la literatura a ser práctica, que no se queda solo en las páginas, que no se queda solo en el sentimiento, que no se queda solo en el pensamiento, sino lleva siempre a una práctica, o se busca que llegue a una práctica. Ese sería el segundo. El tercero sería que concepciones más o estudios más contemporáneos sobre los Bildungsroman o novelas de formación, es que muchos de ellos dicen actualmente dos cosas. Una es, los Bildungsroman nos ayudan a conceptualizar, a entender los ideales de formación que una cultura específica tiene o tuvo en algún momento de su historia, y a través de eso podemos también entender cuáles serán los objetivos nacionales o los objetivos locales de esa comunidad. Ujú. Eso por una parte. Por otra parte, también nos ayudan a, a mirar el mundo desde, o sea, relacionado con esto, el mundo pasado y el mundo presente, e identificar líneas narrativas, por llamarlas de alguna manera, formativas que existen en el mundo actual a través del arte. Ujú. Esta clase de novelas nacen en Alemania, justamente derivadas del concepto de Bildung o formación, y a pesar de que este no fue su el primer autor que hizo una Bildungsroman, se considera la Bildungsroman por antonomasia, el ejemplo perfecto de cómo funciona una Bildungsroman. Este autor y esta novela es Los años de aprendizaje, de Wilhelm Meister. El autor es Johann Goethe. Ujú. Él escribe esta novela con el personaje principal, Wilhelm Meister, y su camino para afrontar la vida y buscarse un sueño. El sueño de Virgen Maestra es convertirse en un dramaturgo. Entonces es cómo se confronta con la realidad y cómo se da cuenta que el teatro no es lo que siempre pensó, a final de cuentas, y decide renunciar a él y buscar un camino integrándose en la sociedad, cosa que él nunca había hecho antes. Este concepto, estas novelas alemanas, influyeron a otras alrededor del mundo y a otros lenguajes y culturas. Por ejemplo, otra Bildungsroman memorable en la cultura popular es
Las aventuras de Tom Sawyer, del escritor estadounidense Mark Twain, donde precisamente Tom comienza como un holgazán, como alguien que se aprovecha de los demás para después cambiar sus hábitos y llegar a una cierta madurez, o sea, su camino de formación del carácter, para después pensar qué fue lo que sucedió, qué fue lo que sucedió con su vida y después apoyar a su comunidad y salir de su egoísmo para convertirse en una persona altruista. Ujú. Dentro de esta serie de corrientes es donde precisamente se inserta Patya Panchali y la teología de Apu. Como les decía, esos fueron primero unas novelas que después Satyajit Ray adaptó al cine y eso es lo que nos centraremos en este momento. Ok, primero, Pater Panchali. Pater Panchali cuenta la historia de Apu, lo tenemos aquí a la izquierda, que nace y en una joven edad comienza a percibir el mundo a su alrededor y comienza a aprender alrededor a través de la experiencia que tiene directamente, pero también a través de los mediadores, que pueden ser mediadores educativos o mediadores formativos. Los que principalmente se enfatizan en esta película son su hermana y su abuela, quienes parecen no ser una buena influencia para él, ya que ellos eran muy pobres y entonces comienzan a robar para comer, aunque parece que su hermana lo hace por diversión. Ella disfruta eso y le parece una diversión, y su madre siempre se encuentra regañando. El padre en esta película es una figura ausente porque debido a la pobreza que sufre la familia, decide emigrar a la ciudad para buscar trabajo y poder mandar dinero. Entonces, él no está involucrado en esta película, en el desarrollo de Apu, sino que es más el papel de alguien que sostiene económicamente, ¿no? Esto genera un conflicto porque entonces el ejemplo de la abuela y de la hija pone en jaque la educación y la formación que su madre quiere para Apu. Él quiere que sea alguien que estudie, alguien que tenga oportunidades, alguien que sea una persona de bien. Pero ella ve a estos dos personajes como un obstáculo para eso. ¿Qué sucede? Ah, ¿Qué sucede? Precisamente las acciones tanto de la abuela como de la hermana llevan a su eventual muerte. Tanto la abuela como la hija mueren a lo largo a través bueno, en algún punto de la película, pues. Pero la más representativa es precisamente la de la hija, bueno, sí, la de la hermana. Ella, haciendo travesuras, se escapa, un día se aleja demasiado de casa y se encuentra ella atrapada con Apu, aquí en esta imagen de la izquierda, en la lluvia. Están ahí durante mucho tiempo, eventualmente pueden regresar a casa, pero debido al frío, a que estaban húmedos y todo eso, la hermana cae muy enferma, debido a que no tienen medicinas ni recursos para llevarla a recibir atención médica eh, o la atención médica necesaria, finalmente muere. Aquí tenemos a la derecha a la madre sufriendo la pérdida y al padre que regresa de su viaje a la ciudad con el dinero para sostener su familia, regalos para ellos, saca una prenda que iba a regalar a su hija. Cuando dice eso, la madre se quebranta y él entiende lo que pasa. Al final de la película, vemos que Apu obtiene un aprendizaje de todo esto. Ajá. Aquí lo vemos cubierto con un paraguas en la mano, camino a la escuela. Muy al inicio de la película hay una escena donde Apu sale camino a la escuela, eh, apenas vestido, apresurado y despreocupado. Una vez se enfrentó a todas estas vicisitudes en su vida, aprende algo y transforma sus hábitos para poder llegar a ser una persona mejor tanto que el Apu que era anteriormente, como mejor de lo que fue su hermano. Aquí evolucionó y podemos empezar a ver cómo él comienza a tomar un papel activo. En esta película él es un personaje pasivo, los demás personajes son los que llevan la historia y él solo absorbe todo lo que ve. Es en este punto donde Apu se convierte un personaje propiamente y comienza a forjar su propia historia. Esta historia comienza en la segunda película, en Aparajito. Aquí, después de la pérdida de su hermana, se mudan a la ciudad y aquí el padre esta vez muere. Aquí comienza un conflicto muy interesante, que es precisamente el de la tradición con la modernidad, con lo nuevo. El padre era un sacerdote, tenía un cargo religioso, eventualmente por enfermedad también termina muriendo y Apu se queda con su madre. Apu crece y entonces se encuentra
en el conflicto de que tiene la oportunidad de ir a la universidad, de vivir en la ciudad y trabajar ahí, pero su madre, después de la muerte de su padre, se regresa a su pueblo natal y comienza a traer a Apu hacia ese mundo, pero él comienza a alejarse, él comienza a apreciar más la literatura extranjera, los viajes, el estudio de la geografía, y comienzan a distanciar caminos. Aquí la formación que tiene Apu, o la forma en que él se comienza a formar, es a través de alejarse, el de separarse del seno familiar y el tomar sus propias decisiones. Esto lleva a decisiones terribles porque Apu pierde a su madre debido a que él estaba muy preocupado por sus estudios y por su futuro, que no voltea a ver el pasado, no voltea a ver a su madre, deja de visitarla, hasta que eventualmente cuando llega un día prometido, después de muchas largas, su madre muere. Esa película termina con Apu saliendo del pueblo para jamás regresar, porque a pesar de que sufrió la pérdida y sabe la consecuencia de sus acciones, está firme en el camino que tomó para la persona que él quiere llegar a ser. ¿Mm? Este conflicto llega a su punto máximo en la última película, El mundo de Apu. Aquí Apu, ya un poco más maduro, una vez ya ha terminado sus estudios universitarios, decide que quiere ser un escritor. Decide que quiere que toda la cultura que ha podido obtener la va a usar para crear algo bello. En algún punto de la película conoce a una chica de la cual se enamora y se casan, tienen una relación. Ella se embaraza y en el parto pierde al hijo. Ella había ido a su pueblo natal con sus padres para tener a este hijo. Apu había prometido llegar ahí para el parto, pero el parto se vuelve prematuro, ella fallece y le llega la noticia por carta. Se deprime e incluso llega a pensar en el suicidio en la imagen que tenemos en este lado a la derecha. Ujú. Este es un conflicto recurrente en las novelas de formación, donde el héroe sufre una pérdida pero tiene que sobreponerse a ella para poder seguir en el camino de la vida. Las novelas de formación, uno de sus ejes centrales es siempre continuar, siempre seguir, siempre adaptarse a los problemas que enfrenta el mundo para poder, una vez solucionando ese conflicto, mejorar para poder ser una persona más completa y resiliente ante los abatimientos de la vida. Él, a través de esa gran depresión, decide pues no suicidarse al final de cuentas, porque ve precisamente a alguien morir en las vías del tren donde se iba a lanzar, y dice, yo no quiero eso. Pero escapa y no va a ver a su hijo queda al cuidado de sus abuelos, y entonces Apu se encuentra en un camino solitario a través del bosque, a través del país, para encontrar quién quiere ser de verdad. Este es el camino precisamente donde Apu alcanza su madurez, que está simbolizada, por ejemplo, en esta película con la barba que crece. Se encuentra un amigo de la universidad que, como vemos, tiene vestimentas diferentes a las de él. Su amigo está vestido con ropas occidentales, ha abrazado la cultura del mundo y ha seguido el camino que Apu pretendía seguir. Apu regresa a sus ropajes tradicionales y toma una decisión. Decide renunciar a su tarea, a su misión que él creía de ser escritor. Lo que hace es que se encamina al pueblo de su difunta esposa y ahí encuentra a su hijo. Ujú. Él, en este momento, al renunciar a la vida que él había creído, adopta un papel en la sociedad como padre y como miembro de la comunidad de la zona del Bengal, al este de India, y toma ese partido. Ese es el fin de la saga de Apu, donde, como vimos, se orientó por tantos caminos para después decidir abrirse al mundo, abrirse a sus experiencias, a sus posibilidades y ser parte de él. Ya no ser un espectador que solo veía o un joven egocéntrico que creía que su forma era la mejor. Se abrió al mundo y pudo completar la persona que es él. Algo importante que está aquí es precisamente siempre esa tendencia a el futuro, a lo que va a suceder, a lo que se va a transformar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la primera película esta escena icónica donde Apu y su hermana siempre se preguntan a dónde irán los trenes y se imaginan lugares lejanos a los que llega en la segunda película. Oh, perdón. Pero entonces contrasta con el pueblo que habíamos tenido
Y entonces te presenta la gran ciudad de Calcuta, lo sé, con las universidades, atestada de gente, con grandes edificaciones que confrontan a Apu y lo atraen, alejándose de su pasado. Pero lo que sucede en la última película es que, como vemos en esta escena final, cuando él se está yendo porque su suegro no lo deja ver a su hijo sale a verlo, porque su hijo entonces ahora está en la posición de Apu. Su hijo desea conocer a su padre, desea salir de su pueblo, desea vivir aventuras junto a él. Él se retira, pero siente una mirada. Voltea y a la vez que ve a su hijo, ve su pasado, ve su futuro en él. Apu logró mediar entre las cosas que sus padres querían, entre la vida religiosa y tradicional que deseaban para él y el futuro de una persona culta, de una persona viajera, de una persona que se embarca en aventuras. Un ¿No? minuto. Ese es uno de los principales motivos en las novelas de formación que en este caso podemos ver aplicada al cine. La razón por la cual quise hablar de esa película es porque se me hace el ejemplo más extraordinario de una historia similar adaptada a la pantalla grande. No necesariamente porque todas eh, porque solo una película pueda formar si está adaptada a una novela de formación, sino porque simplemente la maestría de Edith Ray y el tiempo que dio para desarrollar la gran historia de Apu la colocas por encima de muchas otras de su tipo, ¿no? Entonces yo creo que a través de estas películas las personas pueden identificarse con el personaje, identificarse con Apu, identificarse con sus problemas, con sus vivencias, y a través de eso ocupar esas experiencias que vieron a través de la pantalla, aplicarlas a su propia vida, verse y decidir si quieren permanecer en la tradición o no, si quieren escapar de ella o no, porque al final de cuentas nadie dicta que el camino de Apu haya sido el mejor. Cada quien decide eso, pero cada quien también toma sus propias decisiones. Habrá quien elija la tradición, quien elija el futuro, la modernidad, pero al final de cuentas eso queda de cada quien. Simplemente es a través de la sensibilidad estética que nos podemos preguntar esta clase de cosas en un sentido eso, estético, en un sentido emocional, en un sentido sentimental, por llamarlo de alguna manera. Ya no en intelectual, ya no en quién quiero ser filosóficamente, sino en quién soy y quién estoy siendo mientras voy viviendo, que es una de las principales virtudes del concepto Bildung en alemán, que siempre se confronta con la vida directamente, no es teoría y práctica, en quién quiero ser y quién me quiero convertir. Y bueno, la teología de Apu me parece un ejemplo extraordinario de cómo alguien puede confrontar su propia formación con lo que, lo que vio en la pantalla. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación tendremos la aportación de Dayana Jacqueline Campillo Martínez. Ella es de la ciudad de Tijuana. Actualmente es estudiante de octavo semestre de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericana en la Universidad Autónoma de Baja California. Ha publicado de manera colaborativa una antología de cuentos, un artículo próximo a publicarse en la revista Retruécano y trabaja en una tesis sobre la noción fantástica en Silvia Ocampo y Mariana Enríquez. Adelante, Dayana, gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Voy a presentar pantalla en este momento para ya comenzar. Supongo que en ese momento ya la están viendo. Solo en unos momentos más. Listo. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por el espacio, principalmente. Así que vamos a comenzar. Agnès Varda, de manera introductoria, como muchos sabemos, es una directora francesa. Nació en 1928, falleció en 2019, recientemente, y se le reconoce bastante por pertenecer a la nueva ola francesa. De igual forma, sobre todo por su película Creo de 5 a 7, sin embargo, su corpus va más allá de esto. Y un primer acercamiento a la poética de Varda es que tiene un interés genuino por las personas, tanto las personas normales como pueden ser sus vecinos de la Rue Daguerre. Tiene un documental sobre esto, pero también personas rebeldes como los Black Panthers, las feministas, los espigadores de memorias, como ella lo fue, vitalista, libre, creadora. Así que esta ponencia pues recibe el nombre de Recoge tu memoria espigadora, la cineescritura de Agnès Varda para la comprensión del pensamiento creativo en el quehacer cinematográfico.
No hay mejor manera de saber qué es esto de la cineescritura que escuchando lo que la propia Barda dice al respecto. Y lo trató en entrevistas, también en documentales. Por ejemplo, este fragmento es de Barda por Áñez, un documental de 2019. Y sobre todo hay que entender la cineescritura como una concepción cinematográfica, como la poética de un autor. Así que doy lectura. Inspiración, creación y compartir. La inspiración es la razón de por qué haces una película. Las motivaciones, ideas, circunstancias y acontecimientos que encienden tu deseo de hacer una película. La creación es cómo haces una película. Con qué medios, con qué estructura, solo o asociado, en color o no. La creación es trabajo. La tercera palabra es compartir. No haces películas para verlas solo, las haces para mostrarlas. Ustedes son la misma prueba de ese compartir. Estas tres palabras me guían. Necesitamos saber por qué hacemos este trabajo. Más adelante vamos a retomar algunos puntos de aquí, pero sobre todo hay que ver que está tomando elementos tanto de la preproducción, producción y postproducción de una película. Un ejemplo de esto se da en la película de la felicidad de 1965, en el cual el uso del color es fundamental para la construcción de la historia. Es la pregunta que se formulaba Barda, ¿no? De que con color o sin color. Pues aquí claramente hay un color. Plano tras plano tenemos una paleta de colores llamativas, colores primarios, que contribuyen a esta primera idealización de la familia, papá, mamá y los niños. Sin embargo, al final, el color que sigue manteniéndose una misma línea, se subvierte porque se deconstruye la noción de familia, porque al final, quienes hemos visto la película sabemos qué ocurre, que la esposa se suicida al enterarse de la infidelidad del esposo, y él sin conflicto alguno forma una nueva familia con su amante y sus hijos, como si nada hubiera pasado. Así que incluso hay un toque irónico en esto, y es gracias al color, es decir, que forma parte de la escritura de la poética de Barda, que le da un sentido mayor. Ahora pasemos a un segundo concepto importante, que es el del pensamiento creativo. De acuerdo a los teóricos que consultemos, va a variar la definición. Sin embargo, de manera general, de una forma sintética, podemos decir que aparte que va a actuar y que va a generar nuevos pensamientos sobre la realidad, es que ayuda a afrontar los retos de la vida cotidiana y esto va a generar soluciones. Soluciones ante brechas, cambios, problemáticas, paradojas, y que a su vez, por supuesto, desde diferentes puntos de vista o perspectivas inusuales, originales, para ampliar o enriquecer las posibilidades, ¿no? De entender y de actuar sobre la realidad. Así que el tercer punto tiene que ver con una utilidad sociohistórica, que hace referencia a que un producto del pensamiento creativo, quizá en este momento ya no lo consideremos como tal o no. Por ejemplo, esto va de la mano con la innovación, ¿no? Como una pluma, por ejemplo, que quizá ya no pueda ser tan innovadora, pero quizá en su momento sí, fue la gran revelación. El pensamiento creativo, pues, es un pensamiento divergente, un pensamiento no lineal, no monológico, y para que haya un pensamiento creativo es muy importante la motivación, no exactamente la motivación externa de alguien que nos está apoyando. Sin embargo, pues hay que destacar que es importante, si lo pensamos en un aula, por ejemplo, que el error sea visto como parte del proceso de aprendizaje. Sin embargo, la motivación se relaciona con lo que ya Barda está diciendo en su cineescritura. ¿Qué es lo que te impulsa a hacer lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que te mueve a hacer una película? Es muy importante tener eso presente. Así que uno de los componentes pues, idóneos para el desarrollo del pensamiento creativo va de la mano con la motivación y también con un entorno favorable, ¿no? Que te permita justamente seguir desarrollando esto. Las técnicas creativas específicas lo vamos a ver más adelante, cuáles son estas estrategias para impulsar y desarrollar el pensamiento creativo, porque algo que los teóricos ya coinciden es que no es una cuestión innata, no es que haya personas seleccionadas para que nazcan ya con el pensamiento creativo, sino que se puede seguir desarrollando. Por lo tanto, pues esto tiene que ser estimulado desde una reflexión sin censura y pues una transferencia de lo aprendido de la vida a lo real, ¿no? Aplicándolo no solo desde un ámbito, sino en nuestros diferentes ámbitos de vida. Y ya hablando de las vinculaciones, tenemos el caso de Creo de 5 a 7. Ahorita mencioné sobre la manera en que se puede desarrollar, ¿no? El pensamiento creativo, que pues sí, es la motivación, que es lo que te impulsa a hacerla,
y que también un pensamiento crítico, reflexivo y a la vez las propias emociones y sentimientos, de acuerdo a los teóricos que consulté, puede ser combustible para el motor creativo, ¿no? En este caso es el miedo. Barda dice, creo estuvo inspirada por dos impresiones fuertes. En los 60s había miedos colectivos, como siempre. El más común era el cáncer. La gente le temía al cáncer. Aquí pues no tenemos un sentimiento optimista, sino al contrario, que una de las motivaciones de la escritura del guión de Creo de 5 a 7 tiene que ver exactamente con un temor, con el miedo. Así que, y que obviamente va a apelar a una realidad social. Sin embargo, algo que estamos planteando es que un pensamiento creativo pues da soluciones. Y en este caso, una problemática de producción de Creo de 5 a 7 es que tenía que ser una película barata, porque el productor de la película fue el mismo de películas de Godard o de Jacques Demy. Así que Áñez Barda se enfrentó a esto. ¿Cómo hago para producir una película barata, pero que tenga calidad, ¿no? Cinematográfica? Así que ella pensó y hizo un ramaje de soluciones. Primeramente, para reducir los costos de traslado y los hoteles y demás, pues se va a desarrollar en París. Y para seguir limitando los sets, que de hecho, como sabemos, la Nouvelle Vague pues no utilizaba sets propiamente, sino el aire libre, las calles parisinas, es que la historia se va a desarrollar en un solo día. Y esta problemática, esta solución a la problemática inicial de producir una película barata, va a ayudar justamente a la narrativa propia de la película. En este caso, que se desarrolla en un solo día, en 2 horas concretamente, de la vida de Creo. Una de las estrategias del pensamiento creativo, de estas técnicas específicas, por ejemplo, puede ser la intertextualidad con otras obras artísticas. De manera externa, un apoyo visual que tuvo Barda al momento de filmar la película es esta pintura de Hans van Dunk, que es La muerte y la doncella, que como sabemos, creo de 5 a 7, tiene mucho que ver con las enfermedades, con el cáncer. Nuestra protagonista, esta joven cantante, está esperando los resultados médicos, que va a determinar si o no padezca una enfermedad. Así que este apoyo visual ayuda justamente a crear pues una sintonía con la narración. Y por otro lado, también otro elemento es el de las canciones. En este caso, es el de una canción concreta que va a hacer que Creo sea distinta a la Creo inicial. Una Creo vanidosa cambia a una Creo consciente de su contexto, de su condición, mejor dicho. Y el cine de Barda, ya para seguirlo relacionando con el pensamiento creativo, se puede entender desde 2 miradas. La mirada sobre el otro y la mirada sobre el yo. Con respecto a la mirada sobre el otro de Barda es un ser reconocible. Y esto porque lo retrata con calidez, cercanía, con empatía. Y es el caso de este documental, Daguerrotipos, en el cual pues ella filma a su aldea, ¿no? Su microcosmos, que son los comerciantes de la Rue Daguerre, que es la calle donde ella vivió, junto con Jacques Demy. Así que una manera de entender el pensamiento creativo es justamente eso, cómo transformar, cómo actuar sobre la realidad. Así que, ¿de qué manera Barda nos puede decir que estas personas con sus actos sencillos pero significativos lo son? Cómo sus actos son importantes para ella. Así que ella va a utilizar un recurso que es el match cut, ¿no? Así que va a intercalar planos. Primeramente nos muestra, por ejemplo, una sesión nocturna de magia que un mago lo está haciendo frente a los vecinos, ¿no? De Barda. Y por otro lado, está mostrando unas escenas diurnas del panadero, vaya la redundancia, preparando el pan. Así que cuando el mago, aquí vemos en la imagen, está convirtiendo la ceniza, todavía con virutas de lumbre, en billetes, la persona, el panadero, está metiendo la masa al horno y la saca y se vuelve pues pan horneado, ¿no? En el momento justo. Así que se van intercalando los planos y pues nos está mostrando, ¿no? Que es un acto transformativo, un acto mágico, finalmente. Por el lado de la utilidad sociohistórica, es donde veo una dimensionalidad ética en el sentido que Barda se inserta y conoce y se envuelve de los movimientos socioculturales que ocurren en su época, casi de manera azarosa. Es el caso de Black Panthers.
porque esta película no es que la haya planeado durante años, sino que cuando ella se traslada a Estados Unidos, porque su esposo Jack Semi recibe un contrato de una productora cinematográfica, es cuando se percata de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Con estos movimientos de los Black Panthers, así que ella se envuelve de esto y decide filmar un documental de apenas media hora, pero siempre teniendo en cuenta su cámara, que es como su tercer ojo. Sucede lo mismo con esta película de ficción, que es Una canta, la otra no, del 77, que es al respecto del movimiento feminista, ¿no? Que ocurre lo mismo. Lo va conociendo también a través de la producción cinematográfica. El segundo punto es la mirada sobre el yo. Y aquí es muy importante considerar que los documentales de Barda, sobre todo sus últimos documentales, si pensamos en Las playas de Añez, también con Los espigadores y la espigadora, que es el vivo ejemplo de un ensayo documental en el que están presentes tanto elementos personales, íntimos, pero también políticos, y también Barda por Añez, que ya referencié un poco. Así que con la mirada sobre el yo, la autorreferencialidad estética es muy importante porque tiene como centro configurador la memoria, ya no para conocer al otro, sino para conocerse a sí misma. Vaya. Y es aquí cuando con el pensamiento creativo, por ejemplo, pensamos en alumnos que son autónomos, que son curiosos y que tienen un sentido del humor. En el sentido de la autonomía, Barda lo fue desde su ópera prima, porque ella no tenía una formación cinematográfica, había visto pocas películas, menos de 10, si no me equivoco, y se había formado, ¿no?, a través de la fotografía. Así que de una manera intuitiva y también por esa sensibilidad de la propia Barda es que filma su primera película y lo hace de una manera excelente. Y por el sentido de lo lúdico y también del humor, pues tenemos el inicio, ¿no?, del documental de Las playas de Añez, que ella se representa del papel de una ancianita, gordita y habladora, que cuenta su vida. Ahora, para hablar de mí, pensaba, si se abriera la gente, se encontrarían paisajes. Si se me abriera a mí, se encontrarían playas. Y Las playas de Añez es un recorrido de la vida de la propia Añez, como personaje, como sujeto y objeto, en el cual da cuenta de sus relaciones amorosas, de sus amistades, de sus viajes al extranjero y de las motivaciones que tiene para hacer las películas, que es muy importante saber por qué se hace lo que estás haciendo. Y ya enfocándonos más con estas estrategias de pensamiento creativo, tenemos varios puntos, desde la voz en off, que es para el conocimiento de ella, es decir, la autorreferencialidad estética. Por otro lado, la inserción de fotografías. Aquí tenemos en pantalla, por ejemplo, fotografías de su infancia. También después va a poner fotografías en el montaje de, de sus amistades o sus propias fotografías, ¿no?, de amigos, actores de teatro, directores de teatro. Pero lo que me parece muy importante es el conocimiento, sí, pero la autoaceptación de la vejez. Y es algo que está presente en este documental, Los espigadores y la espigadora, que es el conocimiento, la aceptación de la vejez, pero a la vez al final no queda una sensación de horror. Aquí, por ejemplo, dice, no entrar en su horror y se enfoca en la mano, sino que esto también está hablando de un bienestar personal, porque lo que primeramente puede producir un horror, como es el envejecimiento, al final queda una aceptación de que es un proceso natural de la vida y llega a un bienestar personal y lo hace a través de la cámara. Otros elementos, así de estrategias del pensamiento creativo, se menciona los juegos de roles, es decir, jugar a ser otra persona, a disfrazarse. Es el caso de, ahorita nos enfocamos en los documentales únicamente, pero aquí, por ejemplo, en Las playas de Añez, tenemos la imagen donde se recrea la infancia, ¿no?, a través de estas niñas de Barda. Así que las niñas juegan a ser Añez Barda y su hermana. Por otro lado, siguiendo esta lógica de los juegos, de roles, pues tenemos, y también siguiendo con la lógica del sentido del humor que tiene Barda, que es bastante particular, tenemos cuando se disfraza de patata, ¿no?, por ejemplo. Y ya hablando de estos otros componentes, pues tenemos la canalización de la creatividad haciendo un proyecto. Y es el caso, por ejemplo, de los influjos surrealistas que tuvo Barda, no tanto en su cine, pero que conoció las obras surrealistas cuando hizo sus viajes por Europa. Y tenemos, por ejemplo, esta ballena, ¿no?, que está dentro del estómago de una ballena.
que es jugando más, ¿no?, al surrealismo y volviendo un proyecto. Su proyecto primero es como el documental, pero tiene varios proyectos más dentro de sus documentales y que muchas veces los lleva a exposiciones en galerías, en museos, como es el caso de La Patatutopía, en la Bienal de Venecia. En el 2000, pues filma Los Espigadores y La Espigadora y retoma aún las patatas para hacer una exposición acerca también, ¿no?, del consumo excesivo que se puede hacer de ciertos productos. Ya de este lado tenemos también otros puntos. Como mencionaba, lo de la canalización de la creatividad tiene que ver justamente con hacer proyectos a partir de ciertas ideas que tiene el sujeto pensante. En este caso, Barda toma, como ya mencioné, muchos proyectos que hizo sus documentales para llevarlos a otros escenarios, como es a los espacios de los museos y de las galerías. Es el caso de Las Viudas de Dormentier, ese documental que hace sobre justamente unas viudas en una isla en donde vivió con Demi, y pues lo que hace es justamente retomar varios elementos y crear y darle un sentido distinto, y eso se le puede conocer como una ruptura de la funcionalidad. Y esto hace referencia a que un objeto no lo vemos que cumple con una sola función, sino que puede tener diversas funciones. Y es el caso de su casa de cine, que toma 3.500 metros de una copia estándar de una de sus primeras películas y lo hace una casa de cine, ¿no? Lo transforma. Y eso se me hace muy relevante porque así como transformó la aparente sencillez de los actos de sus vecinos y lo envolvió en un acto mágico por ese match cut, pues aquí está haciendo lo mismo, ¿no? Pero ya en otro tipo de discurso. Y ya casi para terminar, siguiendo con Los Espigadores y La Espigadora, pues lo que hace Barda justamente para actuar sobre la realidad es también ver lo que hacen los demás. Así que, así como ella filma los viñedos, las calles parisinas, también los campos, de cómo hay un desecho excesivo de las cosas. En este caso de la patata, por ejemplo, porque en los supermercados no se aceptan si las patatas están, por lo menos en el 2000, ¿no? En lo que muestra Barda, no las aceptan si tienen un tamaño distinto, si están en forma de corazón, si son demasiado grandes. Así que ella le da una utilidad a aquello que podría ser considerado como inservible. Así que muestra dos casos, diferentes casos, pero aquí tenemos, por ejemplo, el del inmigrante ruso Bogdan Liniatsky, que crea torres de objetos encontrados, de preferencia muñecas, o lo que hace el artista contemporáneo, pintando con despojos, ¿no? Es decir, que está tomando lo que puede tener un uso primero, pero aquí le está dando un uso distinto. Y ella lo hace primero con estas personas al filmarlas, pero finalmente también lo hace cuando pues, se disfraza de patata, o en esta Bienal de Venecia de 2003, pues trae las patatas mismas y las pone por el piso. Pero sobre todo eso es importante entendiéndolo desde la mirada que hay que saber por qué se hace lo que se hace, ¿no? Por qué Barda decide filmar a los otros, por qué decide filmarse a sí misma, para actuar, para conocerse y para crear, ¿no?, nuevas realidades a través de la cámara. Bueno, esta ha sido toda por mi parte y muchas gracias. Muchísimas gracias, Dayana. Bueno, pues según el orden, ahora me tocaría exponer a mí. Me voy a permitir compartir la pantalla. Me parece que se ve bien ahí. Mi nombre es Erendira Villanueva, yo soy egresada de la carrera de Letras y posteriormente tuve una formación en el área de las artes. Hice mi tesis doctoral acerca de Jodorowsky. A mí me interesaba en un origen la parte narrativa, pero como fui avanzando, pues este proyecto se hizo un poco más ambicioso y terminé hablando de las 3 películas que generó en México. Es decir, Fando y Lis, El Topo y La Montaña Sagrada, considerando que eran en su momento un diálogo entre estas películas. Ahora, como una especie de contexto, pues es significativo pensando que es un cineasta chileno
que llega a México a intentar hablar un poco de la ideología que hay en nuestro país y la manera en que es recibido. Porque si bien sus historias siempre son como muy fantásticas y alejadas de la realidad, tiene pequeños flashazos al contexto que se estaba viviendo. Estamos hablando de finales de los 60, principios de los 70, de tal suerte que, por ejemplo, en la montaña sagrada vamos a observar algunos elementos que refieren a la matanza de Tlatelolco. Inclusive por estos le llama la atención y termina saliendo del país y tiene que concluir la película desde el extranjero. Entonces realmente su participación en el cine fue muy convulsiva. Fueron temáticas que en origen no estaba el país preparado para todo esto. La primera película pasó años enlatada hasta que tiene el visto bueno del extranjero. Bueno, en México ya tiene que exhibirla porque no había más opción, pero en realidad ninguna de sus películas que hizo en el país tuvo un recibimiento positivo. Todo fue a posteriori. Ahora, a pesar de que es chileno, México siempre se ha levantado diciendo que las películas son mexicanas y el mismo director después lo ha mencionado. Sí es una producción mexicana, nos representa de cierta medida. Lo que yo quisiera trabajar o lo que yo trabajé en este proyecto es justo el cómo alcanzaba a ver la comunicación entre los tres filmes. Brevemente, en la primera historia, que es Fando y Liz, que es de 68, estamos viendo una pareja en un contexto posapocalíptico en el cual ellos tienen que llegar a una ciudad fantástica para salvarse o una cosa semejante. Pero a lo largo de ese recorrido vamos a ver todas las desavenencias que tienen entre ellos. Y específicamente me interesa la cuestión de la masculinidad en Fando, porque él lo que necesita es como destruir el imaginario de su padre, ser más que su padre. La película inicia con él de niño platicando con su papá y de qué cosas necesita para poder superarse. A lo largo de la historia vamos a ver que reaparece su mamá en una posición como egoísta, donde solamente le interesa su bienestar y el hijo pasa a un último lugar. Entonces, para mí era muy significativo el tipo de personaje masculino, el cómo estaba creando este diálogo de Fando con su pareja, de Fando con sus padres, y terminaba de una manera muy abrupta cuando Liz muere a causa de que Fando la golpea y él se queda solo sintiéndose mal porque pareciera que no esperaba que ella muriera, ¿no? Era una cosa un poco bizarra, la película es un poco bizarra, muy recomendable, pero extraña. En el caso del topo, iniciamos con un personaje que no tiene nombre, se le nombra el topo, pero no tiene nombre, que tiene un hijo pequeño de unos 8 años, que en las primeras imágenes aparece semidesnudo. Solamente lo cubre el paraguas del padre, ¿no? O sea, a través de este símbolo fálico de protección en el cual está ahí presente, pero algo le falta, por eso la carencia de la ropa. Iniciamos con un ritual en el cual el niño tiene que llegar a la adultez enterrando sus juguetes de la infancia y eso le va a permitir ahora sí superarse. Pero en la primera, que este pistolero se encuentra a una mujer, él decide cambiar al hijo por la mujer y lo abandona. De tal manera que hacia el final de la película, después de que han cruzado un montón de situaciones diversas, se van a reencontrar y el hijo lo que quiere es matar al padre. Volvemos al concepto de destruir al padre. Sin embargo, tienen una tarea en conjunto y eso les permite convivir, coexistir y el hijo perdona al padre. Sin embargo, el padre debe ser destruido, así que termina por inmolarse él mismo. Y finalmente, en la montaña sagrada es esta historia del alquimista que invita a un grupo de personas a unirse, a generar una vida en común, a perder todo lo que han tenido individualidad. Y al final vamos a tener un momento en el cual el alquimista deja al descubierto la fantasía o la ficción fílmica.
podemos hablar de que tiene que ver un tanto con el simulacro de Baudrillard, pero aquí el asunto sería este imaginario del padre, o sea, cómo se ha ido representando. Por lo cual yo decidí colocarlo desde la postura de Althusser, que nos habla de que hay 3 tipos de padre. El padre desde un punto de vista religioso, entendiendo que este personaje o estos diversos personajes que se presentan en la trilogía de Jodorowsky carecen de ese padre. No hay una imagen de Dios, no hay una seguridad, no hay una red de contención al respecto. Incluso hay un momento en el cual en la película del Topo, alguien cuestiona a este personaje de quién eres tú para generar un castigo y él se autonombra como yo soy Dios. Es la única ocasión en que él va a darse un nombre. En cuanto a la imagen del padre biológico, pues tampoco hay una estabilidad. Es un padre que está compitiendo con el hijo por la masculinidad, es un padre que abandona. En ninguna de las películas hay un padre biológico que se preocupe, que provea, que funja como el adulto. Y en la cuestión del Estado, pues tenemos estos vistazos, como les mencionaba hace un momento, con respecto al Estado mexicano y de cómo tenemos varias problemáticas de carácter político, porque sí lo muestra directamente. Entonces, para mí ya había una línea concreta, hablando de la producción de Jodorowsky. Todo esto lo voy a estructurar desde la visión del macro discurso de Van Dyck. Me pareció que su estructura era la más pertinente y consideré que más allá de la visión del padre, que era muy significativa, pues también valdría la pena como entender cuál era la postura que se tenía sobre las mujeres. ¿Cuál era entonces este imaginario que estaba forjando Jodorowsky en la trilogía? Y descubro que tiene muchos matices que van de nuevo con el concepto de la religión. Esta imagen de la Virgen, esta mujer que es totalmente perfecta en cuanto a la manera de interactuar, como pueda suceder en el Topo, con el personaje de la enana, ya está totalmente idealizada, una mujer manipuladora, casi atacada por ser como si fuera una prostituta, el caso de Mara en el Topo o el caso de Magdalena en la Montaña Sagrada. Entonces vuelve a caer en estos conceptos religiosos que ya teníamos en la estructura del padre. Por lo tanto, lo que consideré pertinente fue hacer una pesquisa que nos fuera mostrando no solamente estos detalles a nivel de las películas, sino también entender que la producción de Jodorowsky había tocado otras posibilidades, otras disciplinas, como era el performance en el teatro o el cómic, y empezó a experimentar con la psicomagia. La psicomagia entendida como este acto teatral en el cual se pretende llegar a una curación. Por lo cual, mi hipótesis iba a considerar que hay un diálogo en las 3 películas y que es un gran acto psicomágico, que hay un diálogo en el cual el personaje inicial de la película de Fando y Liz no son los personajes que estamos viendo en escena, sino que más bien estamos siguiendo un recorrido introspectivo. Es el interior de un sujeto que no alcanzamos a conocer. Y es esta pugna entre el ánima y el ánimos totalmente jungiano para tratar de configurarse, tratar de explicarse a sí mismo. Y entonces, sin importar la existencia del padre, pues se va edificando desde lo que existe. En el caso de El Topo, la idea era a partir de la trilogía, ya pensando en que no solamente es el Topo y es su hijo, sino que aparecerá otro personaje, no lo mencioné ahorita, lo podemos ver en la imagen en la parte de atrás. Es esta mujer que está vestida igual que el Topo, no tiene nombre igual que él, tiene los mismos objetivos a lo largo de la película y lo que la caracteriza es que tiene una voz masculina. El doblaje que se hace es de una voz masculina. Entonces, volvemos a la idea de que tenemos a un sujeto dividido. Tenemos este ánima y ánimos en 2 personajes a lo largo de la película. La mujer terminará por atacarlo y lo deja por muerto, cosa que después
pretenderá ser el hijo. Entonces, estos tres personajes, el hijo que toma toda su imagen hacia el final de la película, el topo y la mujer de negro, son un mismo ente. Seguimos en la construcción de un personaje que es lo que está buscando en realidad es la construcción del padre. Y aquí me voy a permitir leer un poquito porque llegué a la idea, bueno, a partir de Freud, pues la carencia del padre es muy significativa al momento de construirse. Ahora, ojo, yo no estoy partiendo de analizar a Jodorowsky como sujeto real, porque obviamente es inasible. Yo lo que estoy proponiendo es el analizar a Jodorowsky, el que aparece aquí como AJ, como este personaje que él se construye en sus entrevistas, en su lectura de tarot, en sus actos psicomágicos. No es el sujeto real. Eso sí quisiera dejarlo muy en claro. Y entonces me propuse a través de esta estructura lacaniana, que es el esquema L, darle un poco de sentido. Y es justamente aquí donde les leo. En el primer lugar se va a encontrar el yo, que es la minúscula, que será entendido como el espacio donde se intenta producir la representación propia sin fallas ni fisuras, lo que indica que el ego se encuentra prisionero en la ilusión de la unidad y la síntesis. Añádase que la organización yoica deja fuera de su perímetro todo aquello que no resulta coherente con su pretensión, pero como sabemos, todo lo arrojado fuera no desaparece espontáneamente, sino que vuelve de alguna manera. De ahí que desprenda que en su constitución muestra una base narcisista. De esta forma, la categoría del yo se puede ver relacionada con el autoengaño que el sujeto se formula sobre sí mismo, a partir de aquello que se desea ser. En este caso, se ha decidido ubicar a AJ, al ser de la ficción que Alejandro Jodorowsky construye en sus libros, entrevistas, permitiendo al espectador creer que lo conoce, cuando en realidad se trata del imaginario que él mismo se ha creado sobre sí y que incluso puede ser asumido como verdadero por el sujeto. Es decir, llega a un punto en este juego del espejo, que también es lacaniano, en que ya ni siquiera hay una claridad por parte del sujeto de quién es él y quién es el personaje que ha construido para presentarse ante el mundo. La segunda categoría sería el otro. Se refiere al alter ego, es decir, que es un otro que es semejante. Al inicio, cuando se aborda el estadio del espejo, se establece que el infante se percata de sí mismo desde el exterior, al alienarse con el otro, por lo cual se debe entender que es una entidad que le permite al yo verse desde afuera, pero al mismo tiempo logra hacer aquello que no puede, pero que desde su proyección externa sí es posible. Por esta razón, el yo en los contactos narcisistas, que le son propios, mantiene una confusión con el semejante. Por lo anterior, se considera que el topo, que es la alteridad que AJ, permite externar y hace lo que él no podría, pero que sí desea. Es entonces que el topo se configura bajo un discurso crítico hacia la figura del padre, que ha sido una constante carga para AJ, quien recurre a este imaginario en reiteradas ocasiones, porque al final las actuaciones que hace en el topo lo hace con su hijo, quien también es su hijo en la película. Y los objetos que se entierran, la manera de hacer este ritual de transición es con objetos reales, con un ritual real en el cual corta la infancia del niño, que él explicará en otros textos. En la tercera categoría, que es el sujeto, Lacan ha intentado que no se confunda con la primera, pues usualmente el sujeto se quiere ver en el yo y hasta se cree que es el yo, pero no es el lugar que le corresponde. Su sitio se encuentra más allá. El sujeto ha creado un imaginario que quisiera cumplir e incluso puede llegar a creer que es él. Pero por este motivo en el esquema se ha dispuesto a Alejandro Jodorowsky, el creador de la ficción, de los filmes, de los libros, de las entrevistas, demás. Y finalmente, el otro, con A mayúscula, se trata de otro sujeto que se constituye en la alteridad fundamental, el otro radical, podríamos decir. Con este último no puede haber identidad alguna y trasciende todo lo ilusorio, lo imaginario. En este apartado se ha colocado a Jaime, el padre de AJ, en el entendido de que el primero también es una ficción que ha trascendido el verdadero Jaime, el padre de Alejandro Jodorowsky.
Entonces, en realidad estas películas lo que están intentando hacer es evidenciar el conflicto que existe desde el uso del nombre, la interpretación de quién es él, pero siempre es un discurso del sujeto con su padre. No lo podemos tener en concreto porque no tenemos la manera de aproximarnos al sujeto, de aproximarnos a esa imagen paterna. Entonces lo que hacemos es que alcanzamos a ver dentro de la película este diálogo de autoconstrucción desde las carencias del padre con el imaginario que Alejandro Jodorowsky, el, bueno, AJ, perdón, se construye a partir de sus películas, de estos personajes en los cuales él actúa, representa parte de su vida, no a veces no tiene nombre, normalmente no tiene nombre, solamente Fando tiene nombre, los otros no, y siempre es para terminar hablando de un padre que aquí le podríamos llamar Jaime, igual que el padre del sujeto, pero que igual podría ser otro y no pasa absolutamente nada. Ahora, ¿por qué creo que la problemática del padre sí es de Jodorowsky y no de otro? Porque desde la primera película, que es Fando y Liz, es una pieza teatral que la problemática va sobre la relación de pareja, pero cuando él genera el filme, voltea muchas informaciones, desaparece algunas otras y entonces introduce de manera contundente este pleito por el padre. ¿Qué es lo significativo? Que él tiene como esa necesidad de destronar al padre, de ser mejor que él. Tiene que matarlo, literal. Hay varios momentos en los que necesita desaparecerlo. Y a lo largo de las entrevistas vamos a ver cómo Jodorowsky justifica y termina diciendo que en realidad no hay que matar al padre, sino que hay que asimilarlo, casi hacerlo parte para poderlo superar y llegar a otro nivel. De tal suerte que estas películas, estas tres películas, para mí serían un macroacto psicomágico en el cual él pretende curar, y curar lo entrecomillamos muy fuerte, de este imaginario negativo sobre su propio padre. Es como la manera de poder exteriorizar una problemática y tratarla de diferentes niveles, lo religioso, el estado y lo biológico, en los cuales él se aproxima a un imaginario positivo, se regresa, lo destruye y es un ir y venir constante. Pero en las tres películas maneja la misma temática. Ahora, con un poco de visión al pasado, puedo ver que no estaba tan errada cuando hice este proyecto, porque las dos películas siguientes, La danza de la realidad, por ejemplo, sigue todavía en este diálogo del padre, pretende hacer las paces con él y sin embargo genera un imaginario de nuevo de un padre negativo al cual se necesita superar y destronar. Totalmente atávico este juego de Jodorowsky. Finalmente, Fan de Ulis, pues para mí es una metáfora de un viaje interno totalmente subjetivo. El topo es la propuesta de la visión desde una triada donde se va evolucionando y el sujeto se construye ahora sí con este contenido religioso fundamental que plantea Freud. Y la montaña sagrada lo que hace es generar un personaje que ya tiene un control, que al menos pretende tener un control. Y de ahí la necesidad de destruir la ficción de la película. Considero que no está cerrado, considero que se tiene que tomar ahora las últimas dos películas del cineasta y volver a generar puentes de comunicación a pesar de los años que han transcurrido, pero esta teoría que yo presenté me parece aún muy vigente. Muchísimas gracias por el tiempo dado. No sé si llegó Roberto. No. Ok, entonces, habiendo sido las tres presentaciones que estaban establecidas para la sesión de hoy, pues nos quedaría tiempo suficiente para las preguntas, si es que les parece. Podemos levantar la mano o bien podemos dejarlas en el chat para darle lectura.
Veo la mano de apoyo logístico, no sé si pasó algo. No, de hecho, como espectadora quiero hacer mi Ok, participación. gracias. Muy bien. Sí, sobre todo sí, bueno, con el trabajo que acabas de presentar, que me pareció un análisis que me recordó muchísimo a Charles Morin y a Clancier, precisamente en esta búsqueda del mito del autor con la psicocrítica, y que bueno, no evidentemente, está muy, muy de la mano con el psicoanálisis lacaniano en esta construcción, ¿no? No sé si conoces este tipo de acercamientos. La verdad es que a mí en lo particular además me ha servido muchísimo para estrategias de lectura en diferentes niveles. Y me pareció además muy importante todo lo que mencionaste porque pues con el reciente fallecimiento de Cristóbal Jodorowsky, justo antes de hace como 2 años más o menos, todo esto que estabas platicando se dio en la entrevista que le hace Cristóbal a su padre, precisamente en donde hacen toda esta suerte de ciclo, de cierre de ciclo, en la que el mismo Cristóbal le dice, pues yo sé que tú estuviste luchando con esta cuestión de tu padre, en la cuestión de la persona y no el personaje, ¿no? Entonces se desnudan, hay muchos elementos que tú mantienes en tu análisis. Y bueno, no sé, en lo particular me parece bastante interesante cómo lo fuiste llevando en este otro acercamiento de la psicocrítica que te comento, y con el encumbramiento de esta, pues sí, de esta charla que tienen a modo no solo de padre e hijo, y que además ahí, bueno, no sé si ya viste esa entrevista, si no, no te la spoilereo. Pero en el caso de que no, justamente el tema o varias de las cosas que manejan, ellos lo dicen, estamos aquí sí como padre e hijo, pero también estamos aquí por lo que nos trae, que es la psicomagia, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las cosas que te quería comentar, compartir. Gracias. Gracias a ti. Ya tomé nota del concepto de psicocrítica porque la verdad no lo conozco y creo que me va a servir. A mí lo que me parece significativo es que si bien pues son varios los hijos, creo que con el que tiene más conflicto es con Boris, ¿no? Porque al final es al que pone a actuar, lo pone a actuar como este niño que hace la ruptura de su infancia, pero también lo pone a actuar como su padre. Entonces siempre son imágenes negativas. Creo que eso es muy significativo. Seguramente a él no le gustaría escucharlo, pero de que hay algo de trasfondo con ese hijo en particular, claro que existe. Hay mucho, mucho conflicto. Y de hecho, justamente en esa entrevista, y bueno, en el último acto de psicomagia que tuvo aquí Cristóbal Jodorowsky, que hablaba de las relaciones, eh, hace más o menos un mes, pues sí, antes de su fallecimiento, que fue el 15 de septiembre, justamente habla de él como padre y él con las relaciones con sus diferentes hijos, ¿no? Entonces, espero que se pueda rescatar ese material, no sé si lo grabaron, pero sí en la entrevista se tocan justo esos temas, ¿no? Voy a buscar esa entrevista porque no la he visto y seguramente me va a servir mucho. Muchas gracias. Me parece que hay una pregunta para Dayana. En el caso de Boyhood, Momentos de una vida del 2014, de Lincoln, es un trabajo de largo aliento sobre lo que trabajáis. Sí, hola. Bueno, precisamente lo que me fijé en los documentales, sobre todo, porque si vemos el cine de ficción de Agnès Varda, no tenemos una propuesta como lo es Boyhood, que está a lo largo de años, de décadas. Por ejemplo, pues Cleo de 5-7 se centra en unos momentos de la vida de Cleo, unas cuantas horas, Sin techo ni ley, que también es una película de ficción, igual ocurre en un corto plazo, ¿no? De la vida de Mona, de este personaje, que es una personaje errante, pero en sus documentales lo que hace Varda, sobre todo si pensamos en Las playas de Añez o Varda por Añez, es precisamente dar cuenta de su vida y también de su trabajo. Es decir, tenemos como que Barda directora, que es la que crea, ¿no? Las películas, la que filma, pero también tenemos a Barda como personaje, como Barda construyendo su vida, ¿no? A partir de todas estas intercalaciones de fotografías o también de fragmentos de sus películas.
Es decir, es como ver su poética a través de los documentales, así que no es tanto de ficcionalizándose a ella o como volviendo un personaje que está retratando su vida, sino que también va a implicar sus procesos creativos, ¿no? Eso en cuanto a los documentales y estos específicamente, que se puede considerar como un trabajo de largo aliento, sí, ¿no? Porque toma, pues, sus vivencias y toma su trabajo creativo. Muchas gracias, Dayana. Esperemos que la pregunta haya quedado lista y por ahí. Sí, Perdón, sí, era es que de Edgar. Ajá. En el caso del trabajo de Joshua, a mí me gustó muchísimo, la verdad. Me pareció muy interesante este recorrido del personaje, porque al final el cine se vuelve un apoyo didáctico todo el tiempo. Y creo que no solamente en las escuelas de arte, donde más estamos acostumbrados, sino que también puede ser utilizado en otros espacios, me imagino, no sé, o sea, cuestiones como preparatorias. Sería mucho más sencillo a través del cine irlos acercando con ciertos conceptos didácticos y no tanto de asignárselos porque está en una currícula. No sé si nos quisieras platicar un poco más de esta cuestión pedagógica que tú has estado observando. Sí, claro. Bueno, o sea, a fin de cuentas, claro que el cine puede ser utilizado como un recurso didáctico en las aulas, en talleres, cursos, en diferentes espacios, en museos, en bibliotecas, pero creo que el valor más grande que encuentro aquí es, de hecho, fuera del aula, y lo digo como pedagogo, justo muchas veces sucede como con la lectura, ¿no? Que muchas veces el currículum exige que los estudiantes hagan determinadas lecturas obligatorias, y eso termina por alejarlos de la lectura, ¿no? O sea, es como, bueno, sí, lee el Quijote en sexto de primaria, ¿no? A ver cómo te va. Entonces, creo que creo que puede ser fructífero utilizarlo dentro de las aulas. Creo que hay estudiantes que pueden llegar a ser sentir identificados con los personajes justamente, pero no todos. O sea, si ponemos la trilogía de Apu, a ver quién aguanta ver un salón de clases, 3 películas de 2 horas, ¿no? Eh, Creo que el valor más importante es precisamente en el recorrido de la vida misma. eh, es solo encontrar, así como cada quien encuentra su escritor favorito, su artista favorito, su cineasta favorito, cada quien debe buscar aventurarse. Y pues lo que a mí me gustaría hacer sería como visibilizar que existen esta clase de historias. Por ejemplo, se me hizo interesante que mencionaran por acá en los comentarios, bueno, en las preguntas, lo de Boyhood. Por ejemplo, yo considero también a Boyhood una Bildungsroman cinematográfica. A fin de cuentas, tenemos justamente el camino se me acaba de ir su nombre del protagonista, desde que es muy pequeño, cómo va transcurriendo y al final la película culmina en, bueno, la decisión de quién quiero ser, qué quiero hacer a través de relaciones fallidas, de los conflictos con su madre, con su padre y a qué llega, ¿no? A fin de cuentas, hay personas a las quienes eso les va a llegar y hay personas a las que no. Por ejemplo, desde las teorías de la Bildungsroman, últimamente está muy en boga el resaltar las Bildungsroman femeninas, ¿no? Cómo estas Bildungsroman están fuera del canon de las novelas de formación, eh, y cómo expresan una formación particular que no comparten los personajes masculinos o los agentes masculinos, ¿no? Por ejemplo, podría resultar muchísimo más, solo por suposiciones, rico quizá para alguien ver Persépolis, que ver App, que ver Boyhood, que ver los 400 golpes de Truffaut, ¿no? Entonces, creo que yo parto más desde una postura quizá rizomática, como trayendo como la de Deleuze, como en el acontecer de la vida, en el ir caminando y decir voy al cine y me encuentro con esta sorpresa, ¿no? A fin de cuentas, eso fue un poco mi camino con Apple. Hubo una retrospectiva del cine de Sayid Rey. Me enteré muy tarde y las últimas películas que estaban exhibiendo eran justamente estas. Ni siquiera las pude ver, ni siquiera pude alcanzar boletos para las películas, pero se me quedó la semillita de, ¿qué será esto? Las busqué después por mi cuenta y pues creo que afectaron mi vida grandemente. Entonces, creo que será más esto, como visibilizar para que cada quien busque su propio camino, así como Apu buscó su propio camino. O sea, mi postura al respecto.
Tu micrófono. Ya, sí. Podría ser el trabajo del docente, el ofrecer todas estas posibilidades e ir guiando, porque muchas veces queremos lanzar a los alumnos a hacer lectura y seguramente no es el texto más adecuado o no hay con quien hacer una retroalimentación después. Justo, mostrarle un abanico de posibilidades fílmicas, pero que haya una posibilidad también de parte del docente de guiarlo, de acompañarlo en ese discurso que seguro será muy enriquecedor porque en la adolescencia todo pasa y es más fácil conectar. Pues me Sí. parece, dime. Solo igual como comentario, como adicional. Claro que estoy de acuerdo, claro que a fin de cuentas nadie nace con el bagaje fílmico detrás, ¿no? Nadie nace diciendo, sí, sí, claro, la Agnes Barda, ¿no? Gran cineasta, claro, la vi cuando tenía 3 años. ¿No? O sea, a fin de cuentas, el docente creo que puede ser un agente, precisamente que acerque estas historias, que acerque narrativas, que acerque sensibilidades, que acerque experiencias estéticas a los estudiantes, pero justamente creo que lo que debe existir es, como dices, un abanico para que la persona dentro y fuera del aula pueda llegar a acercarse a esto, ¿no? Eso ya quizá aquí vendría más como con un, de programas culturales, etcétera, 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 pero creo que también, sí, también tiene un gran valor el acercar como docentes a estas personas. Y nos Sí, cambiamos de sala y ahora hablamos a lo mejor del cineclub y la importancia del cineclub, ¿no? sí, Pues exacto. muchísimas gracias, Joshua, Dayana. Me parece que no hay más preguntas en el chat y no hay manos, así que creo que ha quedado finiquitadas las dudas, pero lo que sí están pidiendo es los correos, si es que se pudieran proporcionar. Dayana, una última pregunta que te está llegando. ¿Por qué la cinescritura? Pues miren, como ya se presentó al inicio, bueno, cuando me presentaron, pues soy estudiante, ¿no? De lengua y literatura. Así que un elemento que me atrajo mucho durante mi carrera es la poética del autor. Así que, pues obviamente yo, por ejemplo, cuando analizo como la poética de un autor es una obra literaria. Y cuando yo conocí a Añez Barda y vi cuando comentaba lo de la cinescritura, pues de inmediato, ¿no? Pensé en la poética de un autor, que no solo remite a qué elementos literarios están en juego, sino también por qué está escribiendo cierto tema o por qué tiene cierto estilo, disculpen. Así que teniendo en cuenta esto de la poética literaria de un autor, pues pensé pues en la poética cinematográfica de Añez Barda, ¿no? Y pensé en elementos como la memoria, que es importante, o también su relación con otras artes, como la fotografía, la música, las pinturas. Y, y por eso es que pensé la escritura, pues que incluye varios elementos, no solo de la obra tal cual, sino que también elementos pues, extra textuales, vaya, como extraliterarios en el caso de literatura, pues lo relacioné, ¿no? Con el pensamiento creativo, porque justamente estas estrategias que algunos teóricos, algunos autores mencionan, pues Añez Barda lo lleva a cabo, ¿no? En sus obras. Y por eso, pues dije, es en escritura, porque es conocer no solo cómo compone la obra, es decir, con qué elementos, sino también cuál es la intencionalidad de esta obra, cuál es la causa, cuáles son los motivos, que me parece muy importante, ¿no? Al momento de hacer algo, saber por qué lo haces. Y si bien muchas veces está el juego azaroso, como es el caso de Black Panthers, que no fue algo planeado, sino que lo hizo en el momento de llegar a Estados Unidos, pero que es importante, ¿no? Tener las motivaciones de por qué hacemos lo que queremos hacer o por qué escogemos estos temas, porque esta estructura literaria, esta estructura cinematográfica. Por eso sin escritura. Te cuestionan si es un concepto que alguien maneja y si es así, ¿quién sería? Es un concepto que alguien maneja. Pues lo de sin escritura lo propone Añez Barda, la propia Añez. O sea, ella, su manera de componer el cine, desde cuestiones algo elementales como va a ser una película a color o no a color, pues ella lo mismo elabora, que es lo de la sin escritura. Sin embargo, si lo vemos en el sentido literario, pues cada autor tiene su poética, ¿no? Que muchas veces la poética es explícita, es decir, que escribe un ensayo sobre su creación,
por ejemplo, Edgar Allan Poe con el método de composición, ¿no?, de su poética. Inés Arredondo, pues una cuentista mexicana, también, ¿no?, tiene su poética. Amparo Dávila tiene su poética. Y así diferentes autores que sí hacen un ensayo sobre su obra, otros no lo hacen, otros nunca, ni en entrevistas, ni en ensayos, sino que uno descubre su poética a través de su obra. Pero en el caso de Áñez Barda, pues ella misma acuña, ¿no?, lo de Cine Escritura. Espero haber respondido a la pregunta. Al parecer así es. Muchísimas gracias, Dayana. Y muchísimas gracias a Miguel por sus comentarios. Bueno, pues un placer haber coincidido con Joshua y con Dayana en esta mesa. Les recordamos que el día de mañana todavía tenemos más mesas de trabajo y agradecemos a Sepancine por este evento. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta pronto.